Son las 10:40, ya estamos de vuelta y ya estábamos conversando, llevamos harto rato conversando respecto a la economía acá con quien ya nos acompaña en el estudio para poder ir haciendo la bajada, algo que conocimos durante la mañana, que tiene que ver con este IMASEC de abril. El Banco Central en su comunicado dio cuenta de aquello, creció 3,5% en comparación con igual mes del año anterior, del año 2023. También todas las actividades contribuyeron al crecimiento anual de este IMASEC, destacando el desempeño de los servicios. También importante señalar que la serie desestacionalizada disminuyó 0,3% respecto del mes precedente y creció 2,1% en 12 meses, un dato que siempre es importante verlo desde la perspectiva anual. Para hablar de todo aquello, ya está con nosotros el economista académico del Departamento de Economía de la FAE de nuestra universidad, Víctor Salas, que está ya con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Bien. Bueno, lo que está pasando es algo que era bastante más predecible. Sí, lo esperaba el mercado. Sí, a veces nos equivocamos cuando hacemos estimaciones o proyecciones, pero esta vez estábamos cerca. Y eso tiene que ver con, si tú miras el dato desestacionalizado, es 2,1. Uh-huh. Y si tú recoges la idea o las estimaciones, además, ¿no es cierto?, que el hecho de que haya un día hábil más, exacto, te da 0,5% de crecimiento del IMASEC de todas maneras. Entonces, en promedio, digamos, en nuestra historia, entonces vas a tener 1,5 ahí, digamos, que hay que recoger del 3,5 y estamos en el 2. O sea, estamos en ese 2%. Es decir, era previsible que hubiera una tasa del 3%. También es previsible que no la tengamos mañana. O sea, ese es un poco el juego analítico que uno tiene que tener, digamos, la coherencia, porque si no, mañana podemos pensar que va a seguir creciendo el IMASEC, el PIB, la actividad productiva, y no va a ser así. O sea, vamos a tener ondulaciones, digamos, que obviamente responden a las situaciones en que estamos. O sea, si uno ve, mira qué lindo el dato de comercio, 5% positivo. Exacto. Oiga, pero eso tiene un 8,2, lo marqué grande, digamos, aquí mi número, 8,2% de las ventas de los supermercados. ¿Te fijas? O sea, ahí hay menor demanda en la economía. Y entonces, cuando hay menor demanda en la economía, en este caso de los consumidores y consumidores masivos, entonces tú dices, aquí estamos todavía en una situación en la que no vamos a tener un empuje permanente de la demanda y del crecimiento. Sí. Y todo eso nos va a ir juntando, digamos, con el invierno. Sí, qué importante que hace alusión a estos porcentajes, porque además, si los vemos en forma distante, cuando uno ve los números, se habla de aumento, se puede decir, efectivamente estamos mejorando, pero también hay que ir observándolo en el contexto y si estos aumentos también son muy acotados, porque en más de una oportunidad hemos hablado, profesor, de que cuando desde la perspectiva del Ejecutivo se ve con buenos ojos ciertos resultados, se los ve, pero si lo vemos en el global y lo que ha pasado en etapas anteriores, en años anteriores, por ejemplo, si nos vamos antes de 2019, los resultados son un poquito más o bastante más escuálido respecto a esa época. ¿Hay que verlos con más mesura esto? Yo diría que sí. O sea, nadie tiene que ni felicitarse mucho, digamos, porque hemos crecido 3,5 este mes, ni apuñalarse, digamos, mañana porque vamos a crecer en 1 o en menos 1 en algún momento en el IMASEC. Eso es parte de este juego de ajuste. Aquí, en esta pieza de IMASEC, cuando hablamos de producto, tenemos que pensar que simultáneamente estamos en una política monetaria de control restrictiva todavía, de control de la inflación. Y entonces esa es una prioridad y eso está bien, digamos, que así sea, prioridad del Banco Central, pero no de ellos solamente, ¿no es cierto?, sino que también del país. Es una prioridad nacional tener la inflación controlada. Sí. Porque en la medida que se descontrole esto, se nos vuelve a levantar el fantasma de la inflación por sobre el 4%, y entonces estamos
frito. Es decir, hay que volver a subir la tasa de política monetaria en vez de bajarla. Sí. Y recordemos entonces, que tuvimos una baja hace poquito. Claro. Entonces, sí, una baja que fue sorprendente, porque que fue 0,50, digamos, y todos estábamos pensando que iba a estar más cercano a 0,25. Especialmente porque esa tasa no anda sola. Es una tasa que tiene mucho que ver tanto con la inflación interna como con la situación internacional. Y entonces los flujos de capitales que se pueden generar, digamos, en este proceso de diferenciación entre la tasa de interés de la Fed y la tasa de interés nuestra. Entonces, obviamente, uno esperaba que se moviera poco el Banco Central. Tuvo la audacia, yo diría, y está bien eso quizá, de dar una señal de que los precios se están controlando y esa es la apuesta que hizo. Entonces bajó. Si los precios están teniendo ciertos elementos de control interno, obviamente yo puedo bajar la tasa de política monetaria. Si al bajarlo yo voy a generar una salida de capitales y voy a generar presiones en el tipo de cambio, entonces voy a hacer subir los precios que están vinculados con los bienes y servicios que compramos afuera. De alguna manera, no sé si tan inmediato, bueno, durante un tiempo el central negó que hubiera esa relación, ¿no es cierto?, al principio del proceso inflacionario, pero después tuvo que reconocerlo, ¿no es cierto? Y algunos han medido entre 60 y otros 70% de impacto, digamos, del crecimiento del tipo de cambio. Entonces, cuando se deprecia nuestra moneda, es claro, ya andamos depreciados porque estamos alrededor de 900, 910, 920, y ahí de repente... Hemos estado también casi al borde de los 1.000 pesos. Exacto. O sea, cuando eso pasa es peor porque la misma benzina que estábamos comprando a 900, ahora la estamos comprando a casi 1.000, digamos, ¿no es cierto? Cuando ocurre eso. Y si ahora la estamos comprando a 920 y el precio no ha cambiado a nivel internacional, entonces la benzina entra a Chile a precios más caros. Sí. Profesor, hablábamos de la actividad comercial, ahí está dándonos los datos y obviamente el contexto. En lo que tiene que ver con servicios también hubo un aumento en términos anuales, 2,9%. Se registraron un crecimiento de la mayoría de las actividades, destacando servicios personales, el transporte. Es importante no solamente evaluar estos datos, sino que verlos en contexto con otras informaciones que se han ido conociendo. Saber también si esto tiene algún tipo de implicación también en lo que puede hacer la tasa de desocupación. Efectivamente, tomando en cuenta que los servicios tienen una importancia en lo que tiene que ver con el empleo, cuánto también puede tener de relación y cuánto puede colaborar para ir mejorando la situación. Por ahora, vámonos con los servicios, digamos, lo siguiente, la tasa de desempleo está en 8,5. Sí, 8,5. Estaba en 8,7 hace un mes atrás, digamos, ¿no? Y va a estar ahí en eso. ¿Sabe por qué? Porque y yo ni siquiera es una apuesta, es un hecho. Sí. Porque viene, se acaba los temporeros. Claro. Y la época de temporalidad, digamos, y entonces ya se está acabando y ya no hay más cosechas que hacer, digamos. Entonces, ni construcciones tan rápidas que hacer porque el tiempo está bueno. Y la construcción está un poquito alicaída. Claro, además. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Que el comercio va a tener que respaldar eso, los servicios. Pero, bueno, viene el invierno y la venta de servicios, el turismo y todas esas cosas es menos. Entonces, vamos a tener seguramente un aumento de la tasa de desempleo. En vez de seguir bajando, vamos a tener una tasa sobre 8,5, digamos, para arriba. Eso para la próxima medición del INE debiese estar en ese orden. Claro. Entonces, ¿y dónde va a estar esa gente trabajando? En la informalidad, como ya habíamos visto en las conversaciones. Entonces, fíjate que curioso, porque la informalidad era... De la informalidad que hablamos, fíjate, es bueno decirlo, porque de repente parece que es gente que no tiene nada, digamos, ningún contrato ni nada. No, estamos hablando de gente que trabaja y dice que trabaja en una empresa que tiene iniciación de actividades y no tiene contrato, o no tiene trabaja en una empresa que no tiene iniciación de actividad y entonces menos va a tener contrato. Digamos, obviamente, no importa si le hacen un contrato porque no va a ninguna parte. Claro. No es registrado en ninguna parte. Entonces, pero sí reconoce que están trabajando.
Y entonces eso es lo que el INE mide, les mide eso. Y fíjate que lo teníamos antes del estallido social, nos quejábamos. Pero la informalidad de esa misma naturaleza era alrededor de un 30%. Ya. Y ahora la tenemos en 27, 28 y algo por ciento. Está subiendo. Y yo creo que va a seguir subiendo porque mientras no hayan soluciones, digamos, de expansión productiva fuerte, vamos a seguir haciendo estos trabajitos o estos trabajos sin contrato o en empresas que no tienen iniciación de actividades que viene a ser lo mismo. Yo quería recordarles que estamos con Víctor Salas, economista académico del Departamento de Economía de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, hablando de este IMASEC, y quiero hacerlo dialogar estos números, profesor, con lo que fue la cuenta pública. Y escuchábamos al presidente dar cuenta del escenario de la economía chilena. 2024 es el año en que la economía se reactivó, dijo, gracias a un trabajo responsable. En conjunto con el Banco Central logramos bajar la inflación, hemos creado más de 500.000 de nuevos empleos, tuvimos buenas cifras en el último trimestre móvil, estamos ejecutando una ambiciosa cartera de inversión pública e inversión extranjera, es la más alta desde 2015, y a su vez el precio del cobre y la oportunidad histórica del litio nos permiten mirar el futuro con entusiasmo. ¿Podemos mirar con entusiasmo el futuro, cree usted, profesor, a propósito de todos estos antecedentes y mirándolo también con los números que hemos ido conociendo? A ver, digamos lo siguiente, la economía no se mueve con entusiasmo. Ya. Digamos, y el entusiasmo es necesario, pero no en los que están encargados de hacer la política, sino que en los que están interesados en obtener ganancias con nuevos negocios. Si no hay ahí inversión, no hay ninguna posibilidad de hacer crecer eso. Nosotros, desde el Estado, como en el ámbito de las decisiones, de las políticas públicas, la única preocupación que hay que tener es que la productividad aumente. Pero nadie está apostando a eso. No escuchaste tú ninguna de esas palabras, digamos, en la decisión de impulsar actividades que significaran reactivar la economía. ¿Por qué? Porque tiene poco rédito electoral. Cualquiera de esas medidas. Ya entramos en el año en que estamos, además. Y estamos en un año electoral, que mañana es otro año electoral, entonces no va a haber espacio para darle un impulso a la economía en serio, digamos. Y entonces lo que más vamos a hacer o podemos esperar es que tengamos y algunos lo han celebrado alzando incluso las manos, un 3%. O sea, si llegáramos al 3%, ahora lo que se estima en realidad es por los organismos internacionales que hacen cosas muy serias, digamos, ¿no es cierto? Y hay otros que hacen estimaciones al dedo, pero que también le juntan a veces. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Lo más probable es que ahora lleguemos a un 2,5, 2,7 en el mejor de los casos de este año. Pero el próximo vamos a llegar al 2. Entonces vamos a volver a estar en un mal estado. No vamos a estar en el estado en que estuvimos el año 2023. Eso es claro. Y ni tampoco en los estados en que estuvimos creciendo mucho por la expansión de la demanda, digamos, interna, o bajando mucho, digamos, con el producto porque se le puso freno al subsidio, a los subsidios, a ese mayor gasto, digamos, ¿no es cierto? Pero vamos a estar creciendo al 2%. Y eso no es bueno para una economía que necesita crecer al 5%. Claro. O entre 4,5% y 5,5% es una tasa más adecuada para un país que está en un ingreso medio todavía y que necesita resolver problemas de salud. Ahí uno recuerda al tiro las listas de espera y todo eso. Eso es plata. No es solo salud, no es solo esa cosa que hay que preocuparse, digamos, ¿no es cierto?, de la vida de las personas, pero también son muchos recursos. Y resolver el problema de las ISAPRES o del sistema temas de salud de seguridad, privada, donde también hay que ver cómo se arma un sistema que
que al país le sirva, digamos. Sí. Profesor, en el tiempo que nos queda, nos quedan pocos minutos, ¿por dónde están las claves? Había bastante atención, por ejemplo, a la hora de pensar en la inversión, el proyecto sobre permisología, que todavía está en discusión, se esperaba sacar antes de la cuenta pública, no se logró, no. Pero importante saber por dónde están las claves. ¿Ese puede ser uno de los puntos importantes? Yo diría que sí. Como elemento, ¿sabes tú? Más que como un elemento mismo de atraer capitales y hacer que la gente sienta que pueden echar a andar negocios con mucha rapidez, ¿sabes en qué podría entrar eso? En las expectativas de que haya acuerdos, de que es posible que nuestros decisores políticos sean capaces de tomar acuerdos en conjunto. Porque eso sí que le va a dar un mensaje al país. Sí. Pero hasta eso que era tan simple y sencillo de hacer, digamos, y era interesante, yo siempre he considerado que no es tan relevante el que tú puedas echar a andar un negocio en pocos días, sino el ambiente político, social que hay, que te permite sentir de que lo que está en juego no va a cambiar mañana. Y por eso los inversionistas van a ser capaces de traer sus recursos y ponerlos en negocios internos, digamos, y hacer crecer la economía. Ahora, eso es una cuestión mayor. Es una cuestión política mayor, donde no ayudan algunas, como dicen algunos gustos que de repente el presidente se dio, digamos, con cosas valóricas, digamos, que rompen la potencial armonía entre los políticos. Bueno, ahí también parte de lo que tiene que ver con este año electoral. Profesor, yo le quiero agradecer el tiempo que ha tenido con nosotros de poder hacer este análisis de los números, pero además proyectarlos a propósito de lo que se ha estado planteando por parte del Ejecutivo en esta cuenta pública. Que estén muy bien, profesor. Muy buena semana. Muchas gracias. Igual para ti. Y nosotros nos vamos 10:57. Que estén muy bien. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Enlace USACH. Chao.